que las primeras veces que nosotros empezamos a salir, cuando ya estuvimos como una unidad militar ya operacional, nosotros no caminábamos para ser aerotransportados, porque casualmente allí en la pista que pasa enfrente, ahí en ese lugar es donde llegaban a recogernos a nosotros los aviones. Sitio del Niño San Juan Opico, para que nuestra gente se vaya ubicando. Ahí, en ese lugar donde ahora pues se ve que está el Centro de Comandos de Ingenieros de la Fuerza Armada. Esa fue la casa que nosotros como Batallón Atlacat tuvimos. Entonces, por eso les digo que nosotros ahí solo formábamos adentro, ahí ya, afuera ya estaban las aeronaves esperando. No es jactancia ni es por nada tampoco, pero fuimos la primera institución militar como un batallón de infantería de reacción inmediata. Fuimos la primera. A continuación, después de nosotros, pues ya se iba formando la otra, que fue el batallón atonal. Excelente unidad también para el combate. Excelente. Pues tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones de contactarnos andando en el terreno. Pues nosotros entrábamos a unos lugares en los que pues, a cualquier otra unidad se le ponía bastante difícil. Tales como la llegada a Suchitoto. Ahí a Suchitoto, pues por el lado que quisieran llegar, pues era bastante difícil, o por qué no decirlo, muy imposible para otras unidades, como decir, pues Suchitoto es un lugar que pertenece al departamento de Cuscatlán y por hecho, pues le corresponde como sector al destacamento militar de Cojutepeque. Pero no sé por qué razón, pero ellos no, no sé por qué, pues pero que no llegaban, no llegaban. Allí solamente permanecía un puesto de Policía Nacional, cómo le hacían para los relevos, no sé, un puesto de Guardia Nacional, que fue lo que encontramos nosotros cuando llegamos la primera vez. Lo que nunca faltaba en esas épocas también era la comandancia local y la defensa civil, que eran los únicos que le hacían frente en veces a los ataques que los señores hacían. Y bien, pues no solamente fue ese lugar, sino que me acuerdo que la primera vez que también nos llevaron allá, a Morazán, yo sentí una cosa bien rara cuando leía así en la carretera, ahí por un lugar llamado, un pueblo llamado Yuluayquín, que está antes de llegar a Delicias de Concepción. Allí los señores rojos ponían un montón de letras así en las calles que decía zona liberada, aquí no entran perros, con letras grandes. Claro, uno no se pone a reír, va, cuando mira esas cosas, porque se imagina qué capacidad puede haber ahí. Bueno, pero las cosas, por eso dicen algunas veces el dicho, que el león no es como lo pintan. Entonces, cuando nosotros vimos eso, pues no dejamos de ponernos un poco pensativos, ¿va? Pero al mismo tiempo, esas cosas a uno lo hacen reaccionar de una forma positiva porque uno sabe que no va a una fiesta. Uno sabe que no le van a estar esperando con dulces
de la confitería americana, no. Ahí nosotros sabíamos de que la situación pues, de un momento a otro se nos iba a poner difícil. Bueno, razones por la cual así sucedió. Y no solamente esa vez, sino que cada vez que nosotros llegábamos. Porque ya después, las primeras veces sí se nos puso bastante difícil, pero ya después, no, hombre, si para nosotros llegar a Morazán era como que estuviéramos ya en la... Cierto que había presión, pero no era una presión de tan temerosa, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ver allí pues de que el enemigo en esa época utilizó bastante aquello que se le llama la guerra psicológica. Y la guerra psicológica es aquella que moralmente tratan la manera de quererle bajar la moral al soldado. ¿Mm? Ayudados también por en ese tiempo pues la clandestina radio Venceremos, por medio de la cual ellos pues aventaban, ¿cómo decir? Información falsa, porque generalmente eso era lo que ellos hacían. Solo inyectar ánimo a la gente de ellos, porque decían que a nosotros nos habían puesto, hasta nos habían dicho que decían que nosotros éramos el batallón de Hule. Pero vamos a ver por qué razones decían eso. ¿Mm? Así decían ellos que era el batallón Atlacate. Lo que pasaba es de que a nosotros nunca nos hicieron retroceder, nos detenían, sí, porque honestamente nos detenían. Pero que nos hicieran caminar hacia atrás, que yo me recuerde, que nos encerraban en ocasiones, sí, lo hacían. Lo hacían. Y nos afligían, sí es cierto. Porque ¿quién va a ser aquel que no se va a preocupar, no se va a afligir, que saber que él está rodeado de adversarios? Por muy bien armado que ande, se siente temor. Pero ahí es donde nace aquella cosa de que, bueno, sí, somos lo que somos, tenemos que hacer, si es posible, hasta lo último. El coraje. Ahí es donde se ve el coraje, el ánimo entre camaradas, porque ahí no se trata de camaradas, se trata de hermandad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que a nosotros nos hacía ser fuertes. La mente de nosotros toda la vida anduvo positivamente bien ordenada. ¿Por qué? Porque la persona que a nosotros nos gobernaba era un buen soldado. Y eso ya todo el mundo sabe quién era. ¿Para qué decir el nombre? Si todos sabemos, los que estuvimos allí, los que no estuvieron, lo vieron mencionar, que fue mi coronel Domingo Monterrosa Barrios. Ese era un hombre completamente centrado, él era amistoso con medio mundo, él platicaba y cuando andábamos allá en campaña, cuando uno menos esperaba lo tenía, hacía la par. Pero ese señor no se quedaba sentado, él no era de aquellos como muchos señores jefes u oficiales que cuando oían que la fiesta se ponía buena, lo que hacían buscar la retaguardia. Él no era de esos. Él cuando oía las cosas, vamos allá y vamos allá. Y era cosa de que él no era de los que se iban a quedar conforme con que le llegaran a contar. No, él no era de esos. Él quería estar presente y lo hacía. Y volaba riata a la par del soldado. Por eso es de que él, cuando andaba en medio de todos, nunca lo pudieron identificar. Porque él nunca se identificó con un buen uniforme.
que todos los demás soldados por ahí le anduvieran haciendo honores, nada de eso allí. Allí no se valía eso. Los honores se le daban cuando estábamos en la base, pero en el campo era un soldado más a la par de todos. Habían unos cerros, porque de los cerros todavía están, que sí verdaderamente eran bastante difíciles por el acceso a llegar. Y difíciles porque se nos tornaba a nosotros por esta razón. Porque nosotros las primeras veces desconocíamos el terreno. Nosotros andábamos la carta topográfica, porque yo incluso andaba mi carta. Yo veía la carta y miraba el cerro. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? No sé si la carta que nos habían dado a nosotros era una carta desactualizada o qué, pero la cosa es de que la carta nos decía, ya al ver la realidad del terreno, ya era diferente. Entonces, cuando uno está en ¿cómo se llama? Que le están dando la información, digámoslo así, le están dando la orden de operaciones, a uno ve la carta. No, y le dicen, vos te vas a ir por aquí, vos te vas a ir por allá, y mira que aquí hay un río. Allá en la carta tal vez aparece un río, pero no es un río, sino que es una quebrada que solo llora cuando llueve. Y uno espera ver el río. Entonces todas esas cosas a uno lo hacen, tal vez no variar, pero sí desubicarse, porque las cosas verlas en la carta no es como verlas en el terreno. ¿Cuál era la clave que usted utilizaba para leer la carta? Porque un buen líder que sabía leer una carta sabiendo que no estaba actualizada, tenía cierta ventaja. Mire, verdaderamente sí, eso pues algo que uno se lo llega a ya memorizar, pues, vaya en este aspecto, porque la carta le dice a uno una cosa, cuando está desactualizada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno mira el terreno? Allí. Entonces, cuando uno mira el terreno, yo ya no me voy a basar a la carta, porque la carta ya desde el momento ya vi que me está descontrolando a mí. Entonces yo me dirijo, nada más la carta yo la puedo ocupar, o la ocupaba yo nada más para tomar puntos de referencia con otras elevaciones. Pero que yo me iba a dirigir ya por la carta, ya no, porque yo veía que porque en la carta en veces aparecían calles, pero ya ahí ya no habían calles. Cuando uno las buscaba las veredas que aparecen en veces en la carta, tampoco se miraban. Las veredas que aparecían eran otras que estaban fuera de serie. ¿Por qué? Porque eran las que los señores hacían, donde ellos caminaban para un lado, para otro, y esas ya no aparecían en la carta. Ese es el detalle. Allí aparecían como calles cuando en realidad el monte, la vegetación las había perdido, solo estaba el camino nada más. En veces, en ocasiones se miraban caminos, en ocasiones no. Había otra ventaja que tenía más que todos los comandantes de las unidades orgánicas, porque ellos llevaban la carta original y los colores tienen mucho que ver. A nosotros las copias nos daban. Por supuesto, que acordémonos que los colores topográficos, eso lo ubican a uno. Pero ya una carta como la que nos daban a nosotros, una copia de copia, y a saber de cuántas veces copiada, pues al fin de tanto, la información de la carta original, al sacar una otra y otra copia, aquello como que se va tergiversando. Y todas esas cosas ya en una copia, en una carta que esté desactualizada, ya no aparecen. Por lo menos aparece una iglesia, pero cuando uno la iba a buscar al terreno ya no estaba. Si buscaba una escuela que aparecía en la carta, tampoco estaba, pero ni señas se veían. Entonces, todas esas cosas, uno se quedaba con aquello, pero no, si es que uno en la escuela tuvo que estar aquí. En vez de las iglesias solo se miraban los bordos o los muros así, que
lo llevan a uno a la conclusión de que sí, fue una iglesia. Usted mencionó algo bien importante, que en esas cartas que ya estaban desactualizadas porque los caseríos habían sido abandonados o porque los cantones desaparecían prácticamente porque no había población y se orientaba por medio de las elevaciones, los puntos característicos. Sí, es que verdaderamente pues en ese tiempo sí, así pasó. Acordémonos de que hubieron muchos lugares que bastante luego empezaron a ser abandonados. Está bien interesante hablar de eso. ¿Cree que nos puede hablar de algún combate o de algo que recuerda de usted para que finalicemos con este segmento y esperamos que más adelante usted nos pueda hablar? Bueno, tratándose de eso, pues durante el tiempo, pues bastante que me acuerdo yo, fue cuando lo que pasó pues allá con los señores que estaban allá en el cerro de Cacahuatique. Pobrecitos, lastimosamente pues ellos pidieron auxilio, pero como ahí es donde vienen las cosas que aún estando dentro de las instituciones uno no deja de dudar algunas veces. Sabiendo el lugar en el que estaban, al que iban, ¿por qué no mandaban un buen destacamento? Una buena cantidad de personal, no que mandaban unos poquitos. Y según datos, pues me doy cuenta yo de que los señores cuando llegaron, que se acabaron a los pocos soldados que estaban ahí, ellos llegaron con una buena fuerza. 500 días que llegaron. Llegaron con un buen grupo efectivo, llegaron a atacar, digamos así, una sección. Limitados de munición, qué sé yo. Y ahí solamente dicen que habían 100 ahí nada más. Como son son dos posiciones, la que está en la parte baja y la que está en la parte alta. ¿Cuántos considera usted que habían ahí? No sé, me limito a decir, pero 100 elementos no estaban ahí. No. No. Había menos. Para 500 de las fuerzas especiales selectas del ERP. Ahí está, por eso le digo. Ya 100 que hubieran sido, sí creo que les hubieran hecho frente. 100 les hubieran hecho frente y no hubieran llegado a hacer lo que hicieron. ¿Y sabe cómo ingresaron ellos al final? ¿Cómo utilizaron ellos no la inteligencia, sino que la cobardía de agarrar a un soldado vivo y que él le fuera enseñando las posiciones por posiciones? Y supuestamente eso era lo que ellos hacían. Pero algunas veces, yo le voy a ser honesto, no viene al caso, pero sí lo que yo noté durante el tiempo que estuve allí dentro de esta institución es de que en aquella época pues siempre hubo personas, hombres de uniforme que habían infiltrados. Habían infiltrados y eso pues, ¿quién no lo va a saber? No, sí había. ¿Por qué? Vaya, imagínense. Si nosotros íbamos para un lugar, ¿cómo ellos iban a saber que nosotros allá íbamos a pasar? Allá nos estaban esperando. ¿Mm? Yo estoy de acuerdo que lo agarren a uno cuando uno anda en campaña. ¿Sabe por qué? Porque allá uno no anda desubicado, uno toda la vida anda ubicado. Pero acordémonos que ellos siempre buscaban las estrategias. ¿Por qué? Ellos siempre buscaban las elevaciones y lo agarraban a uno hacia abajo.
Y como ellos conocedores de los terrenos, esa era una gran ventaja para ellos, conocedores de todo. Entonces, ellos sabían por dónde podían llegar y por dónde iban a salir de regreso. Y ellos sí podían salir corriendo, pero nosotros no éramos de los que corríamos. Nosotros, si en caso retrocedíamos, lo hacíamos de una forma moderada, pero no salir corriendo como, así como abiertamente dice la palabra, correr. A los locos. Ay, cómo no. Ellos corrían así en desbandada, porque sabían los lugares a donde solo ellos estaban. Solo dejaban uno en la elevación que nos estuviera deteniendo. Para mientras los demás se corrían. Ya cuando el que estaba allá arriba consideraba que ya habían avanzado los amigos de él, entonces aquel también salía en la misma guinda. Pero nosotros sabiendo, considerando de que ya no había nadie, tampoco íbamos a ir. Porque entonces, pues, ¿dónde está la precaución? ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué? Porque no sabíamos también lo que había en el terreno. Porque en el terreno ellos dejaban muchas cosas. Nosotros no podíamos irnos parando a donde teníamos que fijarnos primero dónde íbamos a poner los pies. Y con ser así, hay muchos combatientes militares amputados de los